Iniciamos, entonces. Ok. Bien, vuelvo y reitero, chicos, estábamos en la parte de explicando las dimensiones. Vamos a seguir en ese mismo orden de ideas explicando cositas más avanzaditas, aunque esas que vienen son más sencillas. Funciones matemáticas. Las funciones matemáticas no tienen mayor explicación. PSeInt, al igual que muchos lenguajes de programación, ya tienen funciones preestablecidas. Es decir, aquí el truco es aprendérselas, ¿sí? Aprenderse cómo va la estructura y saber qué obtiene. Entonces, casi en cualquier lenguaje de programación tiene incorporadas ciertas funciones matemáticas, de modo que nos permita calcular raíces cuadradas, logaritmos, senos, cosenos, etc. Lo mismo ocurre en muchas variantes de pseudocódigo. Por ejemplo, en PC incluye las siguientes funciones matemáticas. Y aquí vemos algunas. ¿Listo? Por ejemplo, la función RC o raíz, que es la raíz cuadrada. ABS, que es un valor absoluto. ln, un logaritmo. Exponente, seno, coseno, tangente, arco del seno, arco del conseno, tangente, parte entera, entero más cercano, que es redondear, y azar. Este lo solemos usar mucho. El azar es, pues valga la redundancia, un número al azar. ¿Listo? Ok, entonces, si no sabes qué hacen algunas de estas funciones, no te preocupes mucho, es señal de que hasta ahora no las has necesitado. Vamos a ver un ejemplo de algunas de ellas y luego practicaremos las más importantes como parte de los ejercicios. Entonces aquí vemos fácilmente a las funciones matemáticas. Por ejemplo, vamos a copiar este código, no nos vamos a complicar la vida porque necesitamos avanzar rápidamente ya que nos estamos quedando un poquito cortos en cuestión de tiempo. Listo, voy a copiar este código, lo voy a crear en uno nuevo acá. Listo, y voy a pegar el código aquí. Bien, para que entendamos cómo funcionan cada una de estas, ¿de estas funciones. ¿Listo? Bien. Bueno, por ejemplo, aquí fácilmente, miren que aquí han hecho este doble slash. Este doble slash es algo que usamos mucho los programadores también, que se llama comentarios. Es algo que el usuario jamás va a ver, sino que digámoslo, en el código fuente está esa guía para que nosotros sepamos esa estructura o ese control que hace dentro del programa, para que sea más fácil a nosotros luego hacer una auditoría de nuestro propio software. ¿Listo? Entonces, bueno, veamos aquí no hay ciencia. Dice, escribir, miren que aquí no está poniendo nada, sino simplemente el resultado. Si yo quisiera, podría poner entre comillas, escribir tal cosa. Por ejemplo, aquí van a hallar la raíz de ¿qué? De 4. Obviamente que este 4 puede ser reemplazado por una variable. Es decir, yo puedo poner, digite un número y luego colocarle raíz entre comillas, digámoslo num. Entonces, la raíz la raíz del número es, pongo el valor y ahí va a aparecer automáticamente el resultado. Entonces, eso se puede hacer, o sea, eso se puede combinar. Aquí obviamente el resultado va a ser 2, porque la raíz de 4 es 2. O escribir RC, cualquiera de las dos es la misma. Profe, ¿qué RC o raíz? Es la misma vuelta. Trunc. Trunc es algo así como, si tenemos un 7,9, entonces nos devuelve 7. Si es 7,3, nos devuelve 7. ¿Listo? 6, perdón. Si es 6,3, 6,4, nos devuelve 6, o sea, el número más cercano. Escribir también es lo mismo, ¿no? En este caso 7,9 redondeado es 8. Azar, este es uno de los que más me gusta. Usted escribe azar, por ejemplo, pone entre comillas el número y él devuelve un número al azar entre 0 y el número que está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si pongo aquí, por ejemplo, en este caso, como es entre 0, entonces dice dado 1, azar, ¿listo? 6. ¿Por qué 1? ¿Por qué ponen aquí 1? Porque entonces, esto es para crear un dado, ¿no? O sea, que vuelva el dado. Entonces, si no le pusieran el 1, por eso ponen 1 más azar, porque el azar va de 0 a 5, incluye el 0. Y en un dado no hay, entonces que al resultado, entonces si a 0 le suma 1, ¿cuánto es? 1. Si a 2 le suma 1, 3, y así sucesivamente para hacerlos todos. Aquí pues devuelve el valor del dado, porque pues obviamente sí. Muy bien. Absoluto, lo mismo, si es un número negativo, lo convierte a positivo. Coseno, pues ya esto es ya parte de la parte trigonométrica, yo creo que ya es de lo que ustedes necesitan, y el seno. Veamos aquí, démosle un play y vamos a ver entonces
Nos dio un número negativo en la parte del azar, por eso no lo ejecutó. Veamos qué problema presentó el programa. Ok. Hasta ahí va bien, la raíz cuadrada, sí. Listo, 3, azar. Sí, azar. Me dio, ¿por qué le dice arroba azar 0 negativo? Por no establecer el valor, espérense un segundo. Yo coloco este valor acá, démosle play. Ahora sí, ya. Simplemente era porque el valor estaba sin el valor del 1 para ponerlo positivo. Acá. Bien. Por ejemplo, una de las cosas que yo más uso aquí es, por ejemplo, o que usamos en algún momento de nuestro ejercicio es el azar, ¿no? O sea, aquí siempre va a volver como si fuera, ¿no tiene dados? Mijo, pues ¿qué es un algoritmo en Psain? Miren. Entonces, aquí está el algoritmo, vea. Dado, o sea, dado es igual a 1 más lo que debe azar 6. ¿Listo? Que van a ser números del 0 al 5. Profe, ¿por qué el 0 al 5 si el 0 al 5 hay 5 números? Mentiras, cuéntelos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 números porque el 0 cuenta. ¿Listo? Entonces, ahí vea, le doy play y me dice 5. Cierro. Le doy play, ahora es 3. ¿Sí ven? Y son aleatorios, o sea, no hay nada de trampa. Puede salir cualquier número. 2. ¿Listo? Eso se llama azar. ¿Listo? Una de las cosas que usan en muchos ejercicios para hacer. Entonces, ¿cuál es la clave? Aquí no hay ciencia. En este aspecto no hay ciencia. Es simplemente saberse la operación matemática, que son las que están ahí en pantalla. ¿Listo? ¿Ok? Es simplemente saberse Ahora alguien me dirá, profe, yo ahí no miro el promedio. No hay promedio. ¿Quiere sacar un promedio? Le toca hacerlo manual. ¿Cómo saca un promedio? ¿Cómo se saca un promedio? Se suman los valores y luego se divide entre la misma cantidad de valores ingresados. ¿Listo? Entonces, bien, sigamos ahí. Ok, vamos acá. Posterior. Listo. Funciones de cadena de texto, la que la vez pasada no explicamos correctamente. Miren, acá está. Las cadenas de texto. Tú puedes literalmente hacer que una cadena, que el programa guarde información en texto, en lo que llamamos cadena de caracteres, así se le llama en esto, que es guardar información. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a copiar de igual manera para ver algunos ejemplos. Ok, vamos acá. Entonces voy aquí con otro nuevo. Listo, y sigamos acá. Bien, este algoritmo va a permitir crear o ver las cadenas de texto. Hay muchas fórmulas con cadenas de texto ya a medida que usted vaya necesitando. Por ejemplo, aquí facilito, dime tu nombre. Usted escribe y él lo guarda como nombre. Entonces, escribir en mayúsculas quedaría escribir una de las funciones de nombres mayúsculas entre comillas, el nombre, entonces lo que esté escrito aquí lo va a convertir en mayúsculas. O en minúsculas quedaría el comando minúsculas y convertiría el nombre. Vamos a ver si es cierto. Voy a colocar play acá, me dice que tu nombre lo voy a escribir en minúsculas, Jefferson. Le doy enter, en mayúscula quedaría Jefferson, en minúscula quedaría Jefferson. Y ya. ¿Listo? No tiene ciencia. Trabajar con la parte de textos o cadenas de caracteres es bastante simple. Aquí otro ejemplo con otros elementos. Para este caso vamos a ver otras. Lo mismo. ¿Listo? Que aquí hay un error, miren, colocó texto. ¿Listo? Dime tu nombre. Jefferson. Listo, ahí está perfecto. Porque miren, él escribe texto, pensé que lo estaba poniendo como error, pero no, lo coloca para que se dé el formato de texto a ese elemento. Dime tu nombre, leer texto, porque va a ser un texto. Te diré, su longitud es escribir longitud, texto, que fue la variable que asignamos. Él no va a decir cuánto mide, en números. Y su primera letra es subcadena, que es el comando, texto, y me pone 1, 1. ¿Por qué creen? Ven acá. Vamos a ver. Jefferson. Longitud son 9 letras. Su primera letra es J. ¿Listo? ¿Por qué me pone este valor de 1? ¿Quién me dice por qué? Texto, 1, 1. Algo así, exactamente. Y modifica el primer valor de la letra principal. ¿Listo? Bueno, aquí me dice, para resolver el problema de hay otras dos funciones que dan mucho más juego. Una nos dice la longitud de la cadena y otra permite extraer una subcadena desde cierta posición inicial hasta cierta posición final. Por ejemplo, en un es posible
Mostrar texto incluyendo un espacio en blanco adicional, cada letra y la siguiente, y crea un programa como este. Bueno, aquí ya nos hablan es de cómo manejar lo de las posiciones. No vamos a entrar a profundidad porque no vamos a usar texto en este caso. ¿Listo? Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, del algoritmo del rectángulo. Nos va a dar como resultado un rectángulo creado en punticos, como hacíamos el de los triángulos. No vamos a entrar a profundizar, los textos realmente no los usamos bastante y para lo que necesito no los vamos a usar. ¿Listo? Subprocesos, bueno, estas son las funciones, chicos. Vamos acá, estas también hay que tener mucho cuidado, al igual que las dimensiones, son un poco más complejas. Así que hay que tener más cuidado, ¿listo? Pónganme atención acá, chicos. Ok. En muchos casos nos encontraremos con tareas que tenemos que repetir varias veces en distintos puntos de nuestro programa. Si tecleamos varias veces el mismo fragmento de programa, no solo tardaremos más en escribir, además el programa final resultará menos legible, ya que se volverá muy largo, muy extenso. Será más fácil que cometamos algún error alguna de las veces que volvamos a teclear el fragmento repetitivo, o que decidamos hacer una modificación y olvidemos hacerla en alguno de los fragmentos. Por eso conviene evitar que nuestro programa contenga código repetitivo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va a hacer algo muchas veces en diferentes puntos del programa, usted va a tener que escribir siempre lo mismo. Por ejemplo, supongamos que usted crea una función ¿sí? Para contar los números de la matriz, pero esa función la tiene que usar no solamente ahí, sino en varias partes del programa. Entonces, todas las veces va a tener que escribir la misma función. Eso es lo que precisamente usted como programador debe evitar. Tener que repetir varias veces la misma función. ¿Para qué? Si ya creo una, debe haber alguna manera de poderla llamar cuando yo necesite. Eso hace que me ahorre tiempo. Entonces yo puedo asignarle a eso un nombre. Supongamos, le vamos a llamar a esa función contar. Entonces quiere decir que cuando yo llame a la función contar, me va a hacer lo que yo ya establecí. Escribo el código una vez y después lo puedo llamar cada vez que yo necesite. Por eso cuando uno ve un código fuente, muchas veces uno ve los subprocesos en la parte de arriba, todo lo que el programador creó. Y luego todo eso son como herramientas. A medida que el programador va programando, él va llamando lo que necesite y eso se va ejecutando dentro del programa. ¿Listo? Entonces vamos acá. PCI nos permite definir algo que se llaman subrutinas o funciones dentro del pseudocódigo. Desde la versión 10 de octubre de 2012, en su caso, se llaman subprocesos. Veamos un ejemplo de su uso. ¿Listo? Vamos a empezar por crear un subproceso de rutina o procedimiento que escriba 20 guiones que podamos utilizar para subrayar los textos. Un programa completo que escriba 3 textos y los subrayaría. Podría ser, entonces, aquí que miren que está haciendo lo mismo, vean. Escribir, primer ejemplo, ¿cierto? Para X, que va de 1 hasta 20, escribí sin saltar y crean los ¿qué? Los guiones, ¿listo? Fin para, no escribe nada. Segundo, escriba sin saltar, lo mismo, guiones. Tercer ejemplo, ya sin saltar, siga. Siga. Sí, claro, dale, no hay problema. ¿Listo? Ya. Ok. Muy bien. Entonces miren lo que va a hacer este programita. Quiero que miren qué va a hacer este programita. Listo, lo voy a copiar acá. Ok. Entonces, miren aquí para que entiendan. Pues. Este programa, voy a quitar acá, eso. Y acá. Vamos a analizarlo, ¿listo? Miren qué es lo que escribe, es que las guías, quiero que miren al darle play, miren lo que hizo. Escribe, primer ejemplo, crea las líneas, son 20 líneas, y luego deja un espacio para escribir segundo ejemplo, un espacio, tercer ejemplo. ¿Sí lo vieron? Entonces, ¿qué pasa? Entiendan esto. Entonces, yo escribo primer ejemplo, ¿sí? Este es el comando que crea las ¿qué? Las 20 líneas, ¿sí? Entonces, primer ejemplo, 20 líneas, espacio. Por eso este deja ese espacio. Sigue, Luz. Sí. Vea, todos estos fallaron. Sí. Pues no sé, si quieres llámamelo. Yo estoy diciendo acá que acá tengo los que no vuelven. Fabián Toro. Espérate. Debe que había hecho que puso, pero ¿Cómo es? Toro López Fabián. 20.
Uy, vea todo lo que ha fallado. No, eso ya no vuelvo a ver. Emerson. Emerson, ¿dónde está Emerson? Emerson Julián Hoyos. No, lo mismo, mira. ¿Listo? Ah, pero Darly sí viene, ¿no? ¿Cuál es Darly? Mira, 8 días. Darly Juliet. ¿Dónde está? La 5. Falla bastante, pero sí viene. Sí. Un día sí, otro no. Y Duan. ¿Duan cuál Duan? ¿Duan Trujillo? Ujú. Las últimas clases no ha venido. A la clase anterior y esta Solo no vino vinieron. una, ¿no fue? Él llegó, sí, él llegó tarde. Ah, bueno, perfecto. Listo. Muchas gracias. Dale, no hay problema. Pero, listo. Bien. Entonces, chicos, entiendan lo siguiente. Miren, por favor, para que comprendan esto de las funciones, que es igual de importante que las dimensiones. Las funciones matemáticas son sencillas. Lo de los textos también, porque los textos de singular no solemos trabajar muchos con ellos. Ya sería para crear una base de datos, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Vamos acá. Miren que lastimosamente, primer ejemplo, ok, yo creo el código que es, vea, establezco una variable x, la inicio en 1 hasta 20 y le digo que en cada una me escriba sin saltar. Entonces él va a crear pum, vuelve, pum, vuelve, pum, vuelve, pum, vuelve, hasta crear las 20 líneas. Y luego cuando finaliza, escribe una sola, lo que deja un espacio hacia abajo. Recuerden que va a ser un salto de líneas. Listo, ahora, escribir segundo ejemplo y hace lo mismo. Escribir tercer ejemplo y hace lo mismo. Ahora, supongan que usted por error lo dejó escribir sin saltar, se lo olvidó escribir sin saltar, le dio escribir, entonces ¿qué pasó? ¡Prum! Se disparan hacia abajo. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque como es el mismo código, pero usted... Perdón, que me fui para acá. Listo, ahora sí. Vea, se fue hacia abajo. ¿Sí? Las dos bien y la tercera hacia abajo. Entonces, si ven que por cualquier cosita yo me puedo equivocar debido a que tengo la cuestión. Pero ¿qué pasa? Fíjense que esto es el mismo aquí y es el mismo acá. Entonces, qué pereza que cada vez que yo necesite hacer líneas, me toque hacerlas. ¿Qué puedo hacer? Crear el proceso y bautizarlo. Si usted lo bautiza, después no debe escribirlo de nuevo, simplemente debe llamarlo. Cuando usted lo llama, ¿qué hace el proceso? Se ejecuta donde usted quiera. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, eso es como ponerle acá arriba, o sea, aquí usted ya separaría su código. Uno, los procesos que van arriba, y otro, el código como tal, que va abajo. Ya usted haría una separación. Veamos para que lo entiendan mejor. Entonces, vean, este mismo, pero escrito de una manera diferente. ¿Listo? Bueno, aunque los procesos yo los suelo hacer arriba, no abajo. Eso ya es gusto del que esté haciendo el código. ¿Listo? Vamos acá. Ok. Bien, miren esto, chicos. Quiero que entiendan esto. Esto es lo que nosotros llamamos subprocesos o realmente hoy en día se llama funciones. ¿Listo? Usted crea esto, el subproceso que se llama subrayar. Y ese proceso es el código que ustedes ya conocen. Código del 1 al 20, escribir sin saltar, listo, y escriben los valores. Ahora, miren cómo cambia el código. ¿Qué dice? Escribir primer ejemplo, pero ya no escribo el código. Llamo a subrayar, llama a subrayar y llama a subrayar. Vamos a ver, creo que no sé si este código funciona porque en la versión nueva no sé, ya no funciona así. Así sí funcionó, perfecto. Listo. ¿Qué hace el programa? El programa miren que el programa está separado en dos. Miren que tenemos ahora el algoritmo, ¿sí lo ve? Donde comienza y miren que fuera del algoritmo está el ¿qué? Su proceso. Yo normalmente, no sé si este como lo han trabajado ahí, yo lo usaba acá arriba, vamos a ver si me lo deja usar. Yo siempre uso los subprocesos en la... Ah, sí, lo deja usar normal. Lo dejo usar en la parte superior. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas los procesos son esos. Son simplemente herramientas. O sea, yo aquí creo un código y luego en vez de estar a toda hora metiendo el mismo código, simplemente lo llamo. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a hacer una operación, por ejemplo, promedio,
y me toca promedio, no, pues creo la función básica y luego simplemente cuando la necesita la llamo. Eso es un subproceso. Fíjense que aquí, vuelvo y reitero, tenemos el subproceso principal al cual lo utilizamos como subrayar. Entonces, cada vez que yo escriba subrayar, pues aparece una línea. Es más, si yo aquí le escribo subrayar 2 veces, ¿listo? Ok, si yo aquí le escribo subrayar 2 veces, pues ¿qué va a hacer? Me va a crear 2 líneas. ¿Sí lo ven? Porque cada vez que yo escriba subrayar, lo que hace el programa es llegar, ver subrayar y ejecutar el código que está guardado acá arriba. Código que es el mismo que necesitamos una y otra vez. Por ejemplo, para cuando hicieron el de las notas, ¿se acuerdan que yo les pedí que la gráfico hubieran podido hacerlo de esta manera? Lástima que ahí todavía no lo habíamos visto, ya que hubiera sido más fácil dibujar, ya que usted puede crear los marcos, todo de forma rápida usando los subprocesos. Realmente, vamos a ver si lo puedo cuadrar a la nueva versión. ¿Listo? Acá no le llaman subprocesos, sino que le llaman función, esta. ¿Sí? Ok. Bueno, esta es con argumentos, no. Dejémoslo entonces en subprocesos, mantémosla con los subprocesos nomás. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que hacen las funciones dentro de PCI. Nos permite llamar una función y repetirla varias veces. ¿Listo? Aquí ya nos muestran todavía uno más estructurado. En este caso nos dice mucho más ley, pero todavía no está bien. Como vería, siempre estamos escribiendo 20 guiones, aunque el texto sea más largo o más corto. En la mayoría de lenguajes de programación se puede indicar detalles adicionales, algo llamado parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros es, digámoslo, elementos de control dentro de una función, lo que permite establecer que, por ejemplo, en este caso quieren que el valor sea variable según la cantidad de letras, ¿no? Para que se pueda utilizar desde dentro de esta subrutina. Por ejemplo, en nuestro caso podríamos indicarle qué texto queremos escribir y qué longitud queremos que tenga la secuencia de guiones. Entonces, por ejemplo, escribir subrayado, primer ejemplo, pero miren que aquí ponemos el número 16. Escribir subrayado, segundo ejemplo, número 17. Escribir subrayado, tercer ejemplo, número 16. Ahora, ese es el algoritmo. ¿Listo? ¿El comando cómo se llama? Escribir subrayado. Ahora, el subproceso se llama, obviamente, como lo bautizamos, aquí subrayado. Y ahora hay una parte importante. Dice texto, que es lo primero, por eso estoy aquí, antes de la coma. Por eso, esto se llama texto, que es lo que va entre la coma. Y esto es cantidad, y es la cantidad que se va a manejar. ¿Listo? Ahora, veamos qué pasa. Dice, escribir texto. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a escribir lo que está antes de la coma. En este caso, primer ejemplo. Para X, 1 ¿hasta qué? Cantidad, que es el número que está después de la coma. Hacer y escribir sin saltar, lo mismo. Vamos a copiar este para que lo miren acá. Listo. Ok. Vamos a crear uno nuevo. Muy bien. Aquí está. Bien. Entonces, aquí voy a quitar este algoritmo. Voy a quitar el de acá abajo. Muy bien. Miren lo que les decía. Aquí está el algoritmo. La diferencia es que, vuelvo y reitero, a mí siempre me gustó por orden que esto fuera arriba, porque considero que es más ordenado. ¿Listo? Aquí. Entonces, el subproceso es lo primero que uno escribe. Escribir subrayado, ponemos el texto y la cantidad. Entonces, escribir, que nos escriba el texto que esté, para cantidad ser, escribir sin saltar, y fin, lo mismo que hemos hecho en las anteriores. Ahora, ¿la diferencia cuál es? Que aquí en el algoritmo ponemos escribir subrayado, que obviamente llama al proceso, y le va a decir, debe escribir lo que está entre comillas, que en este caso es primer ejemplo, y luego que escriba eso, con este número cree la cantidad de guiones de ese número, es decir, tiene que hacerlo hasta las 16, este hasta las 17 y hasta las 16, lo que haría que se obtenga este resultado. ¿Listo? Así.
Miren que primer ejemplo queda más corto, segundo ejemplo más largo y tercer ejemplo queda más corto. ¿Listo? Esa es la diferencia. Pero vamos al punto. Estos son los subprocesos. O lo que nosotros también llamamos acá funciones, ¿no? O sea, solamente que vamos al punto. Aquí si yo pongo función es la misma, vean. Aquí la función, o sea, el subproceso. Aquí la variable de retorno, que es la que nosotros vamos a asignar, y los argumentos, que son los que vamos a asignar. ¿Listo? Es eso. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Si necesitamos hacer un proceso repetitivo, lo podemos hacer indicando el subproceso correspondiente. ¿Listo, chicos? Bien, vamos para allá. Regresemos aquí a la primera opción. Vemos el ejemplo. Aquí ya nos meten con longitud de texto para que lo haga según la longitud del texto. ¿Listo? Aquí el máximo, el mínimo. ¿Listo? Lo usamos las diferentes y vamos complicando el nivel. En este caso no necesito llegar hasta allá tampoco. ¿Listo? Bueno, ahí ya finalizamos. ¿Listo? Con esto finalizamos entonces lo que tiene que ver con la creación de funciones y procedimientos. ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí. Ok, para no alargarlo más porque ya el tiempo no nos da. Lastimosamente estamos cortos de tiempo. ¿Listo? Vamos a detener aquí la grabación.